Hola, hoy le voy a mostrar un fraseo que Pat Metheny utiliza en el solo del tema Have You Heard del álbum Letter from Home. Este fraseo lo utiliza sobre dos acordes, Do menor séptima y Si bemol sus 4, Si bemol 7 sus 4. Primero vemos el fraseo, este es. Siempre que estudiamos una frase, nos motiva el poder tocarla. Una de las satisfacciones más grandes es decir, puedo tocar una parte o un fraseo del solo, en este caso de Pat Metheny. Obviamente eso nos da mucha alegría, me ha pasado en mis comienzos, cuando llegar a tocar una frase de uno de los guitarristas que más me gustaba, tanto Pat Metheny como cualquier otro, me llenaba de orgullo. Pero la idea es que nosotros podamos comprender qué está haciendo él, o acercarnos a entender qué es lo que está haciendo, qué pensó cuando armó esa frase. Hay muchas herramientas y lo que tenemos que hacer es estudiarlas previamente, obviamente, escalas básicas, los modos, arpegios. Esa es la forma de llegar a poder comprender qué hace un guitarrista cuando ensambla uno o dos acordes con una frase continua. La idea es que nos metamos en su cabeza, o intentemos meternos en su cabeza. Eso a la larga va a enriquecer nuestro propio vocabulario. O sea, sacar un solo, transcribir un solo, transcribir una fracción del solo, una frase, y analizarla, nos lleva a comprender un poco más la música, un poco más la improvisación. Y todo eso nos va a dar herramientas para crear nuestro propio lenguaje, conseguir nuestra propia voz. En este caso, Pat Metheny, en base al análisis que yo realicé, comienza la frase con el acorde de Do menor séptima. Les aviso, debajo van a encontrar el link para poder descargar en partitura el PDF de esta frase, del fraseo completo. Volvamos. La escala dórica de Do menor que vendría a ser el segundo grado de la tonalidad de Si bemol mayor. Cuando Pat comienza la frase, comienza en la nota Sol. Esas tres notas son tres notas de la escala dórica. Pero como todos los guitarristas o los músicos en general, se utilizan mucho las notas de paso. Entonces, el fraseo arranca con... Y esta parte no podemos analizarla tan a fondo, o no nos sirve analizar nota por nota para descubrir qué es lo que está pasando. Lo que tenemos que pensar es que está utilizando notas intermedias a las notas que corresponde tocar en la escala, ¿sí? Entonces, dórico, aproximación cromática, ¿sí? Todo cromático, dórico, cromático. Acá ya estoy en dórico de nuevo. Este fraseo, en mi video anterior, que lo pueden encontrar en mi canal, este fraseo también lo utiliza Pat Martino. Cromatismo. Este es el arpegio de Si bemol mayor, que uno dice, wow, Si bemol mayor, pero estoy en Do menor. Sí, justamente, Do menor es el segundo grado de Si bemol mayor, y esas tres notas están en la dórica. Lo que pasa es que uno adapta la digitación para cómo sigue la frase. Uno trata de armar una digitación lo más prolija para comprender, sobre todo ubicarme y poder ver el acorde donde estoy parado
y además conectar a lo que sigue en la frase. Hasta acá estoy todo en dórico, con, como les dije, algunas notas de paso cromáticas. El próximo paso, Pat Metheny hace que a simple vista parece un arpegio de si menor, que también lo podemos tomar como parte de un acorde dominante, como un si séptima, y pensando en que esta nota es la novena aumentada y no la tercera menor. Pero bueno, Pat Metheny tiene una particularidad. Muchas cosas que hace las hace exclusivamente para que se cree un cromatismo y poder continuar con la nueva idea que él está pensando. Volvamos al principio. Esta frase sobre este acorde podríamos pensarla como una sustitución tritonal. La sustitución tritonal se usa mucho en los acordes de séptima y lo que hace es que si yo tengo, por ejemplo, un si bemol séptima, mi sea su sustitución tritonal. Exactamente 3 tonos sumados al si bemol. Mi séptima. Y el acorde que está sonando es un si bemol séptima cuarta. Entonces, si yo lo analizo de ese lado, puedo pensar en que ya Pat Metheny pensó automáticamente en una posible sustitución tritonal, que es poder usar el arpegio o las escalas que correspondan a la sustitución tritonal. ¿Sí? No hace falta, como que dejé de pensar en el si bemol y ya estoy pensando en mi. Cuando él realiza esa frase, otro recurso que él utiliza mucho, como lo vimos en el si menor, es este juego. Sí. Ese juego también lo utiliza para llegar a su nueva idea. Allá el trabajo de los guitarristas avanzados es ir un paso adelante de lo que está por venir. ¿Sí? Otra de las posibilidades que yo tengo cuando trabajo sobre un acorde de séptima, si bemol séptima, pienso en el tritono, y otra de las posibilidades es que si yo armara una secuencia completa de jazz, segundo, quinto, primero, yo tengo el séptima, tendría que agregarle el segundo grado que sería fa menor séptima. Fa menor séptima, si bemol séptima serían un segundo quinto. En este caso, fa menor séptima es otro de los acordes posibles sobre los cuales improvisar cuando uno tiene un séptima. Acá es un si bemol. Si yo tuviese sol menor séptima, pienso en re menor séptima e improviso en re menor séptima. Lo ha utilizado mucho Wes Montgomery, lo han utilizado muchos guitarristas, Pat Martino también. Entonces, cuando este juego cromático que Pat hace llega a fa, y acá está pensando en un fa menor séptima, que es la otra opción que tiene sobre un dominante. O sea, volvamos, si bemol séptima, y él retoma automáticamente la nueva conexión que hace sobre esta frase cuando llega acá, es usar una pentatónica de sol menor. La pentatónica de sol menor la hace desde la primera cuerda hacia la sexta, ¿no?
si bemol. La pentatónica de sol menor es el relativo menor de la tónica de si bemol. Si yo pienso en si bemol como un acorde mayor, sol menor es la escala relativa menor. O sea, cuando yo toco una pentatónica de sol menor, si la empiezo desde si bemol, estaría tocando una pentatónica de si bemol mayor. O sea, si yo me traslado, la escala de si bemol mayor pentatónica es... Si la corro a la posición anterior a esa... Entonces, la idea de él es, después de pasar sobre el segundo menor, el fa menor, retomar con la escala pentatónica de sol menor como relativo menor de si bemol. Como ven, hay unos cuantos recursos en solo una frase de 4 compases. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes trabajen esta frase. Tienen varias formas de trabajarlo. Las frases de los guitarristas se pueden trabajar intentando tocarlas como ellos. En ese caso, las inflexiones, los ligados en la partitura que les dejo están. Y la otra posibilidad es que sobre cada momento de la frase ustedes trabajen una nueva versión de ese momento de la frase, ¿sí? Cuando él hace... Ustedes podrían haber hecho... Podrían haber enganchado el arpegio de fa menor y la pentatónica de sol menor con su propio concepto, con una nueva forma que ustedes arman. Siempre que transcriban un solo o intenten sacar una frase de un guitarrista, lo que deben hacer es, además de tocar esa frase, generar nuevas frases sobre ella misma. Yo espero que este trabajo les sirva, lo puedan utilizar, lo puedan analizar a fondo. Este video va a quedar para que lo puedan ver las veces que quieran. Les pido que me sigan para yo poder seguir trabajando sobre estas cosas. También les pido que me comenten y me den sugerencias sobre qué desean trabajar, sobre algún solo en especial, de otro guitarrista de jazz, o sobre algún tema en especial. Podemos trabajar modos, podemos trabajar tritono, reemplazos de acordes, armonía funcional. Espero sus comentarios, denme un like a este video que me va a servir para poder continuar trabajando. Les agradezco. Nos vemos la próxima.